muchachos. La verdad Gracias que el tema económico y el político debería estar en pugna hoy, con lo cual nos gustaría que nos den su visión de corto y de macro y de mediano plazo, digamos, de la economía argentina y cómo están viendo el futuro. No sé si tienen alguna presentación. Sí, creo que tengo que arrancar yo. Viste que buen día a todos. Ya le dije a Ricardo que lo iba a decir, así que el que avisa no traiciona. No traiciona. El domingo escribió Borenstein, que recién nos enteramos que también ya estaba escrito de antes, sí, que en este país te vas 20 días y es un lío bárbaro y cambió todo, y te vas 20 años, venís, está todo igual. Entonces a mí me va a tocar la coyuntura, que son claro, 20 días, y al señor le va a tocar los 20 años que... Pero bueno, lo respeto porque es un maestro, así que ¿arranco yo? Sí, sí, arrancamos. Bueno, buen día de nuevo, ya dije, ahí está. Bueno, tengo un problema personal con esto, que nos dan 20 minutos y yo soy malo para eso, pero voy a tratar de sintetizarlo. ¿Cómo llegamos a donde llegamos? En la historia está recontravisto, no he venido a ver la historia, pero sí los tengo que traer hasta acá. El resultado de la PASO y la transición económica es un tema central a partir de lo que pasó. Porque la pregunta en el caso de otro resultado era ¿qué hace Macri si gana el 10 de diciembre? No es que ahora no pregunten qué hace Alberto Fernández si gana el 10 de diciembre, pero evidentemente la transición económica de estos meses se ha convertido en una cosa mucho más vulnerable, o sea que adquirió relevancia. Y luego quiero sentar los desafíos estructurales del próximo presidente, pero no me voy a meter mucho ahí porque entra Ricardo, y solo para la parte de las preguntas están los fundamentos al final de los desafíos estructurales, pero que los traje en la carpeta no los voy a dar porque no me va a alcanzar el tiempo. Ya saben que la herencia, por más que he sido crítico con esta administración, mi primer crítica es que este presidente no dijo lo que recibió, que fue espantoso, lo dejo ahí escrito, no quiero perder tiempo. Lo único que quiero rescatar de la herencia recibida es que no está resuelta. No está. El plan Picapiedras del fondo le entró, pero no está resuelta. Hay una cosa que les quiero pedir ahora que veo, aunque lo están grabando acá. Celulares no, por favor, porque después me trae problemas. La cámara no hay más remedio, pero les pido por favor. Gracias. Y luego hay todo un set de errores, que es lo que yo definí como mala praxis, la unificación cambiaria, la subestimación de la cabeza bimonetaria. Todavía veo que discuten ayer la palabra fuga de capitales o salida de capitales de extranjeros sin tener en cuenta la dolarización genética de la sociedad argentina. Esta es una economía definitivamente bimonetaria. No hay fuga de capitales ahora. Hubo dolarización permanente con Macri desde el 2016, pero del 2008 salieron 150.000 millones de dólares del circuito en la Argentina blancos del 2008 a la fecha. El financiamiento con dólares externos del déficit en pesos, las metas de inflación irrealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el plan Picapiedra. No es un plan hecho para reactivar la economía, es un plan donde sobre 57.000 millones vienen 51 en 15 meses y 6 en 2 años. Es la plata para cerrar un programa hasta final del 2019. Sobre la base de no malgastar reservas, no emitir moneda y no gastar más de lo que se recauda. La palabra picapiedra es lo simple y rudimentario, no es el tono despectivo. Tuvo distintos periodos. Su objetivo, evitar la espiralización cambiaria, la espiralización inflacionaria, el default. Tuvo buen periodo, mal periodo. Supuestamente estaba tranquilo hasta la PASO y ahora entramos en la transición. Son los 3-4 minutos que quería
utilizar. La transición primó la regla donde la economía que está mal, el gobierno ese no gana, se impuso sobre 4 derrotas sobre las últimas 5 del populismo en la Argentina, falló la estrategia política, Avenida del Medio, Cristina en el centro, terminó todo eso. Larga, pareciera difícil de revertir. En términos de votos positivos, esto da 50-33, aún con Labaña y con Gómez Centurión y con Esper, termina muy justito. Quiere decir que la reversión está basada casi exclusivamente en que pierda votos el Frente. Por lo tanto, vamos a una transición. Por más que estuvo el presidente Fernando Henrique Cardoso, por más que estuvo, no, dado que estuvo y gracias a que estuvo y explicó cómo fue la transición Lula, es imposible hacerlo acá porque Cardoso era un presidente que se iba, porque les hizo firmar un acuerdo con el fondo, lo explicó clarito el otro día, a eso no vamos. Algo caótico es evitable. Dije que es evitable. Y estaremos en up and downs, si lo sabemos controlar, ni caos ni orden, esa es un poco la idea. ¿Y qué es la transición? La transición es muy difícil explicarle a una pyme del sector real o al hombre común, porque la transición y su éxito va a estar basado en 3 cosas. El mercado de cambios, el mercado de deuda y el mercado monetario, bancario o de depósitos. Eso es. Y acá quiero ser muy contundente. Estoy bien. Hay una sola boca, 59.000 millones de dólares netos de su depuración, 15.000, para utilizar para distintas cuestiones. Acá se juega el partido de la transición. Si alguien de ustedes me diría, ¿qué tengo que mirar? Esto. 59.000 millones de dólares, de los cuales saco todo lo chino, que se lo critiqué al kirchnerismo y este gobierno volvió a insistir con swap chino que no sirve para nada. Entonces queda 37. Los va a demandar el mercado de cambios, que tiene 14-15, el pago de la deuda, que hasta que entre el 5 billion famoso por el momento tiene 0 porque se usó, los depósitos en dólares, que tiene 14.000 millones en cajes en las reservas, y un comodín, que es el famoso 7.000 y pico del down payment que mandó el fondo su primer semana y quedó ahí en las reservas y por el momento no se ha decidido cómo se lo utiliza. He tratado de tener la prolijidad fondomonetarista en el uso de los fondos de la reserva. En el medio del despelote esto es fungible. Por ejemplo, apareció la ripo de los bancos la semana pasada por 3.000 palos y hubo que pagarla. ¿De dónde se pagó? De acá. ¿Dónde estaba el Fuentes para la ripo? En ningún lado. Porque los bancos se supone que lo iban a rolloveriar y no lo rolloveriaron. Pero acá se juega el partido. Esto es la transición. No quiero ser autoritario ni pedante, pero no miren otra cosa. Pueden mirar lo de ayer, que Alberto va al fondo y se pelean y empieza la negociación. Pues esto, los números son estos. De un tipo de cambio picante, cuando uno mira la serie histórica, este tipo de cambio es fuerte, 55, 60 por dólar, contra los promedios históricos muy bajos o contra los desórdenes de Argentina, y con una política monetaria que es el core de este sostenimiento, que si no tiramos la toalla, comparado contra otras corridas, es una tasa de interés fenomenalmente alta y una erosión de pesos del mercado tremenda, hay emisión monetaria cero, y hay un tipo de cambio muy superior al paralelo del 2013. O sea,
Están dadas las condiciones para contener esto con más picapiedra. Acá hay una contradicción entre ir a ganar la elección y seguir aplicando esto. O sea, la conferencia de prensa de Lacunza y de Sandleri yo digo con autorización, con la orden presidencial seguimos en el picapiedra. Entonces, seguir en el picapiedra, que va a venir con más inflación y menor nivel de actividad, e ir a buscar la elección parece una contradicción, pero uno tiene que optar, porque hasta acá llegamos. Segunda cuestión, les dije, para no perdernos. Primero, el dólar y el mercado, entonces queremos chequear el mercado cambiario que va a estar controlado por esto. Segundo, el mercado de la deuda. Miren, el mercado de la deuda en el semestre, entre lo que son las necesidades financieras y las fuentes de financiamiento, quiero que entiendan bien esto, aún entrando el 5 billion que está en discusión, da negativo. A lo que hay que agregarle que el 50% de LETES y LECAPS, que entre los dos hasta fin de año serán unos 7.000 millones, debieran rolloverearse. Si se rolloverean cero, ese 50% es 5 negativo más 7, 12 negativo, a caer de las reservas. Yo creo que es ineludible, usen la palabra que quieran, porque ahora se puso de moda reprofile, es ineludible algo. Después tendremos que discutir qué parte de las deudas. Quiero ser muy realista. Yo en el presente siempre aparezco pesimista. Después lo único que importa son los resultados. Así que yo creo que ahí algo vamos. No conozco ningún canje de deuda donde los net present values se igualen, porque eso es megacanje, no es reestructuración ni reprofile. Así que lo dejo ahí abierto. Se hace muy necesario que entre el 5 billion, porque lo he planteado así. Luego nos quedan los mercados monetarios y bancarios. Salvo que venda dólares el Banco Central monetariamente hablando, los depósitos en pesos no es un problema. Porque si en el mercado cambiario privado yo compro dólares y me lo vende Ricardo, el plazo fijo lo hace él. Así que esto no es el 2001 en materia de pesos. Por eso se le presta mucho más atención a los depósitos en dólares, porque el que lo retira va y le pide dólares al Banco Central. Están dentro de los 14.000. Hay 30, están 15 prestados y 14.000 son una demanda potencial que están acá. Están acá. Acá pueden ir a comprar dólares por 14, 15, pueden venir a buscar dólares por 14. Tenemos la dificultad de la deuda, aunque entren los 5 billion, y está el comodín. El comodín va a ir a tapar agujero a todos lados. Esta es la transición. No miren otra cosa en la transición. Pueden mirar los factores políticos contaminando las expectativas, pueden mirar el nivel de actividad y la tasa de inflación, porque siempre lo van a mirar, pero la transición se juega en estas tres cuestiones. Desde ya que la dinámica inflacionaria irá a un año de 50 y pico, dejando un arrastre de 15, 20 para el año que viene, y que la dinámica del PBI irá a menos 2,5, dejando una dinámica de menos 1,5. Bueno, sí, estamos viendo cómo se cura. Esto no fue una caída hiperinflacionaria ni una caída del PBI a la 2001, con salidas de shock. Macri acá recibe una estanflación y deja una estanflación. Estamos en una enfermedad diferente. Los procesos Grecia, Ucrania, Brasil, aún sin fondo, y Portugal, muestran salidas en materia de crecimiento muy lentas. Muy lentas. Y entonces viene la agenda del 10 de diciembre.
No lo he tachado porque no hay más nada que hacer, es que las preguntas no están acá. Las preguntas sobre Macri era si es más de lo mismo o es giro, si lo echa el jefe de gabinete y cambia el equipo. Eran las preguntas que había hasta hace 20 días. ¿Qué voy a inventar? Si quieren les digo mi respuesta. Para mí era más de lo mismo, por lo menos el 10 de diciembre. Si perdiendo por 15 puntos es más de lo mismo. Pero digamos, solo como anécdota. Si gana Alberto Fernández, bueno, ¿por dónde arranco acá? Porque entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre hay que armar el gobierno. Ahí hay un par de piña, diría yo. Porque digamos, ¿qué le va a dar a los otros? ¿El Ministerio de Cultura? ¿O Ecología? O sea, ahí un poco de piña debiera haber. Estamos con overshooting de moderación, ¿no? Está bien que está la provincia de Buenos Aires, donde hay un lugar donde el resto puede construir poder, pero digamos viene un periodo donde yo creo que de repente podemos empezar con esto, Luego a la moderación y a los factores de poder lo consolidará o no los resultados. En la medida que los resultados sean buenos, te consolidás. Si los resultados no son buenos. Ahora, claro, después habrá preguntas, pero tengo que dar el signo de qué es moderación. ¿Moderación es más regulación cambiaria sin cepo? Sí. Indagar por dónde se emite moneda en el picapiedra también. Intento de mantener el equilibrio fiscal pero pudiendo subir impuestos puede ser. Reestructuración también. Lo que pasa es que debemos estar en una batalla donde yo quiero que lo haga el que se va. Debe pensar el hombre. Entonces ahí está muy raro, muy raro. Yo voy a hablar del corto. Le voy a dejar el balurdo del largo, pero como el señor es un vivo, seguro que va a ir al muy largo y entonces va a quedar el medio. Tenía que haber traído un tercero que hablara del medio. Y bueno, y esta es la clave, ¿no? Cómo sigue el acuerdo. Viene la visita, habrá que ver si viene el desembolso y después ver cómo se discute un nuevo programa, si es con plata o sin plata. Digamos, cuando uno mira el plan Picapiedra en materia de dólar, riesgo país, tasa de interés, inflación, déficit fiscal y recesión, que resultaba ganable, soportable, costosísimo, bancable, evidentemente esto es incontinuable. El programa macroeconómico del plan Picapiedra es incontinuable en nuevo gobierno. Más allá de que el fondo tiene un manual muy parecido. Pasar del picapiedra de corto al del mediano para el fondo es muy parecido. ¿Cómo arregla esa macro en la negociación Alberto Fernández? Es una incógnita. 2. En términos de plata, fuera de los rollover tenemos una necesidad de 10 billones para bonos y 400.000 millones de pesos, que serán 7, 8 billones en pesos. Saco las letes y las LECAP. No espero que el 10 de diciembre del 19 Argentina tenga mercado voluntario. Así que ir al fondo a ver si voy a ir a pedir plata o no parece una respuesta cantada, porque si no, ¿de dónde sale la plata? Fíjense que me he concentrado en dólar, deuda y depósitos del corto plazo en la transición. Luego viene el 2020, que hasta hace 2 meses era la discusión. Hoy parece el largo plazo, pero hay que discutirlo. El fondo le ha prestado 13 veces la cuota a la Argentina, lo excede Grecia con 15, es récord para la Argentina,
y récord para el fondo, y da la impresión que hasta el 2000, da la impresión no, por el calendario de amortizaciones, esto no baja hasta el 2022. Quiere decir que si Argentina pide plata, tendría que pedir más que 13 cuotas. Eso es Grecia. Eso va a venir con facilidades extendidas, que es, además de la macro, reforma estructural. Sí, que es trabajo y fondos de pensión. Ya el fondo decía que la deuda es sustainable but not with high probability, parece escrito por el senador Cobos esto, pero a eso seguramente vamos. Por lo tanto, hay un 2020 incierto, dependiendo de cuán traumática es la transición, de si hay o no acuerdo, de cómo es la transición, de los impactos en actividad. Voy a mi último capítulo de 3 páginas más. Esta es una cronología de un estado de negociación. Si el 2019 es peor o mejor que el 2015, que le importa al periodismo. Hay una discusión profesional y sentándome al fondo puedo ir a discutir un acuerdo tradicional que es superávit del fisco, pago de la deuda, reforma estructural, o puedo ir a discutir 2 variantes alternativas, que es una reforma tributaria contra baja de impuestos de shock. Y hay una tercera discusión menos evidente, que es si Argentina va a hacer alguna modificación monetaria, cambiaria y bancaria. Es muy difícil entrarle al fondo en estas reformas en primera instancia, pero están dispuestos a escucharla, insisto, es clave si continúa el acuerdo actual, que no va a continuar, es clave si hay más plata fresca, es clave lo que va a pedir el fondo, que es lo previsional y laboral. La sustentabilidad de la deuda está claramente en riesgo y para mí la clave de la negociación saliendo del... Por supuesto, no he traído el ejercicio de se patea el tablero, porque eso es vivir con lo nuestro. El ejercicio de moderación incluye más allá de los tiros que te sentás a hablar. La clave es si este va a ser el primero o el definitivo programa de Alberto Fernández, en caso de hablar de Fernández. Valía para Macri también. Mi respuesta es que no. Lo que viene el 10 de diciembre no va a ser lo definitivo. O porque la realidad va a imponer otra cosa, o porque todavía los precios relativos no están para un programa de estabilidad. Ha ganado momentum en el paraguas de la política el peronismo y en el canal con la justicia. Para mí uno de los 2 factores muy relevantes para tener, recién hablábamos informalmente con Ricardo y algunos de los muchachos, la cuestión de la seguridad jurídica, esto es la Corte, el paraguas de la política, este es el Parlamento, sindicatos y gobernadores. Las 2 cosas este gobierno la ha despreciado. El programa consistente es una parte del cuadrilátero y la otra parte del cuadrilátero es el fondo. De repente hemos ganado momentum acá porque este gobierno la despreció y no sé si estaba en vías de arreglo y no sé cuánto momentum se habrá perdido allá. Dejo acá. Acá viene el apéndice, que es en realidad los fundamentos de una eventual negociación, pero yo ya sabía que más de 20 minutos no podía hablar y los tengo ahí por si a alguien se le ocurre preguntar después. Muchas gracias. Ricardo. Buenos días. Gracias por esta invitación. Cuando me invitaron, antes de las PASO, me dijeron de que hable de qué hay que hacer para elevar la tasa de crecimiento sustentable de Argentina. Y en realidad fue una gran alegría, porque luego de dar 5 a 10 charlas por semana sobre el ciclo, la macro, las tasas de interés, digamos, era refrescante poder hablar de temas en realidad más importantes.
pero en el año 2003 escribí un libro que se titula Lecciones de la crisis argentina. Lo hice convencido que íbamos a cometer los mismos errores y que íbamos a tener otra crisis. Pero ahora voy a hablar de largo plazo. Y no voy a hablar de 20 años, voy a hablar de 100 años. Así que quédate tranquilo. Y ahora voy a hablar de la decadencia relativa argentina. Este es el PBI per cápita argentino desde 1870, en dólares de poder de compra del año 2011, corregido por los cambios en la canasta de consumo. Pero mucho mejor que eso es compararlo con el promedio mundial. Como al principio no hay cifra para el mundo, la unimos, y lo que ustedes van a ver es que Argentina en 1870, con la nueva cifra, era 2 veces el PBI per cápita mundial, llegó a ser 2,6 veces. Argentina era la China del fines del siglo XIX y comenzamos a decaer y hoy estamos apenas 30% por encima del promedio mundial. El mundo aprendió a crecer y nosotros aprendimos a decrecer. Y esto es con todos tipos de gobierno, con todos tipos de política. Hay algo que estamos haciendo muy mal en la Argentina y no es discutible. Esta es la pobreza, estudio de Ferreres. Esto es la cifra que había del Gran Buenos Aires. Esta es la cifra con el INDEC, no creíbles, y estas son las nuevas cifras. O sea, Argentina se volvió más pobre, la gente se volvió más pobre. Tenemos marginales, hijos de marginales, nietos de marginales. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hay que cambiar? Entonces, el potencial argentino está reconocido en todas partes, pero pocas veces fue materializado. Llevamos un siglo de decadencia relativa, no 30 años, no 50, un siglo. Nuestra tasa de crecimiento muestra una de las mayores tasas de volatilidad del mundo. Y los ciclos dejan profundas huellas, tanto económicas como políticas. En adición a las numerosas distorsiones y a la baja tasa de inversión, la persistencia de la crisis refleja factores profundos. Primero, el carácter rentístico de la sociedad argentina. En toda sociedad hay un acuerdo social entre la población y el gobierno, ¿qué me das, qué te doy? En Argentina, desde la colonia, es ¿qué me das? Nunca es ¿qué te doy? El Estado como botín de guerra. Y lucha por la distribución del ingreso, campo, industria, salarios, ganancias. Esta es la tasa de crecimiento de Argentina desde el principio del siglo XX. Esto es el electrocardiograma de los argentinos. Y la línea azul es el promedio por década, donde van a ver los cambios de política y van a ver cómo hay una tendencia declinante permanentemente. Mire la cantidad de años con caída del PBI, 22. Mire la cantidad de años con caída del PBI de más del 10%. Como yo siempre digo, el que no entiende volatilidad, que no venga a la Argentina. Pero es la primera tarea que tenemos que eliminar. Lo primero que hay que hacer es eliminar la volatilidad. Los economistas calificamos al crecimiento en 3 factores: empleo y calidad de la mano de obra, inversión y incorporación de tecnología y productividad total de los factores. Ahí tienen por periodos 2,2 desde el año 97, esto es del Conference Board de Estados Unidos, y si miran la productividad total de los factores, 0 y en los últimos años negativo. ¿Qué es el negativo?
Y básicamente, si yo soy una empresa que de golpe viene una recesión, tengo un stock de capital, tengo un empleo, pero el PBI cayó. Por lo tanto, tengo automáticamente una caída de la productividad. Pero esto me está indicando bajísima contribución de la mano de obra. En un país desarrollado, por cada 1% que crece el producto, crece 0,2 el empleo. En un país emergente, por cada 0,04, porque la mano de obra es más barata y el capital más caro. En Argentina entre 0 y 0,1. Porque emplear gente en la Argentina es mal negocio. ¿Ok? Por la conflictividad, por las cargas, etcétera, etcétera. Capital físico y tecnología. Invertimos poco e invertimos mal. Si a mí me dicen, anda a producir el café a la Antártida, mi primera reacción es risa. Pero luego pregunto, ¿qué hay para mí? Y si me dicen, vas a tener transporte gratis de humus, vas a tener un crédito gratis para construir un invernadero, vas a tener gas gratis y te voy a dar 50% del reintegro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ir a producir café en la Antártida. Para la Argentina es un desastre, pero para la empresa es lo que tiene que hacer. Miren, por favor, las inversiones en la Argentina y vean cuánto de eso hay. Río Turbio, ¿ok? Un ejemplo, y PASAM, digamos, cosas como esto. Y productividad total de los factores es un problema de organización y de inestabilidad. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar todos estos factores en forma simultánea. Bueno, ahora el Ministerio de Economía acaba de publicar otro informe un poco más largo. Los datos son lo mismo. La única diferencia es que me agrega 93, 98, que sorprendentemente creció 4,3, y miren la productividad total de los factores. Sin embargo, es la nefasta. Y sin embargo, los números dicen otra cosa. Aumentó la productividad de manera significativa. Esto es para que comparen en el mundo, Estados Unidos y China. ¿Por qué China ya lo pasó a Estados Unidos en tamaño del PBI en poder de compra? ¿Por qué lo va a pasar a dólares de mercado en el 2022? ¿Y por qué se puso como objetivo tener el mismo ingreso per cápita para el 2049, que implica un tamaño de 3 veces el de Estados Unidos? Básicamente, no por la mano de obra, porque ya está cayendo. Sí la inversión, invierte en más de 40 puntos del producto, pero miren la productividad. ¿Okay? Comparen Estados Unidos, que no puede crecer a más del 2%, porque no ahorra, no invierte y no tiene mano de obra. Y sin embargo, cree que por milagro va a crecer al 5%, porque se le ocurre que va a crecer. Eso me lleva a otro capítulo, digamos, que es qué pasa cuando cambia el macho alfa en la economía mundial, que de los cuales, de los últimos 16 cambios, 12 fueron con guerra. Esto es una comparación por países exitosos y no tan exitosos. Miren, Singapur, Corea y Taiwán. Promedio 90 a 2014. ¿Cuánto invierten? Miren Taiwán con esa tasa de inversión, la tasa de crecimiento. Miren la contributividad total de los factores y la contribución de la inversión. Acá tienen, digamos, las relaciones y la volatilidad. Sorprendentemente, Singapur tiene bastante volatilidad. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Mucho. Y ya lo vamos a ver enseguida. Esta es la evolución de la tasa de ahorro en la Argentina por décadas, desde el 1900. No ahorramos nada. Somos consumidores. Todas las crisis argentinas son exactamente igual. Gastamos de más y pedimos prestado. Y el acreedor se asusta y de golpe no lo quiere prestar. Todas, sin excepción, incluyendo esta. Y esta es la tasa de inversión. Bueno, ya pueden ver un poco de por qué tenemos la caída. Agreguen la mala asignación de esa distribución por todas las distorsiones que hay. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago de Argentina desde 1880. Recuerden, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Cuando estoy abajo de la línea, gasto más que mi ingreso. Cuando estoy arriba de la línea, gasto menos. Tener un déficit no es ni bueno ni malo. Depende en qué gasté. Si gasté para consumo, voy a tener un flor de problemas. Si gasté para invertir, tengo que ver si esa inversión es productiva
y cómo es mi estructura de financiamiento. Entonces, ustedes van a ver en Argentina, en la época de oro, grandes periodos de negativo, y luego van a ver que cada vez que hubo un negativo tuvimos una crisis. ¿Por qué? Miren los déficits fiscales. En los momentos, digamos, de la década de oro, los déficits eran todos privados, destinados a financiar inversión. Tuvimos algunos, digamos, por ahí, la crisis del 90, el 95. Hoy en día son todos públicos. Ahí tienen sector privado. ¿Queda claro? Sigamos. Inflación. Carlos estaba hablando, digamos, de la actual crisis, digamos, remontándolo al 89. En el 89, digamos, en 5 meses el tipo de cambio pasó de 17 a 675. La inflación fue 200% en un mes y 3.000 anualizada. Mira la convertibilidad, cómo eliminó la inflación. No voy a hablar de la inflación, ¿ok? Va. Resultado fiscal. Cada vez que mejoramos, gastamos de vuelta. Son los ciclos políticos en la Argentina, porque los votos se ganan gastando. Y así se arruina el país. Y este es el resultado primario. Entonces, términos de intercambio, otro factor importante. Yo quisiera que vean 46-48, 72-74, 2004-2011. Las grandes mejoras en los términos de intercambio. Como yo siempre digo, no hay duda, Dios es peronista y el Papa también. ¿Okay? Tienen enorme importancia, digamos, en los ciclos. Porque miren la relación, por ejemplo, entre el valor de la cosecha y el PBI en la Argentina. Aunque parezca mentira, el valor de la cosecha está jugando un papel importante. El año pasado cayó 7.000 millones de dólares. Este año va a subir como 8.000. Entonces, ¿qué debemos hacer para revertir? Estos son crecimientos de población y tasa de crecimiento para bajar la pobreza al 10% en ese plazo. Si la población creciera 0, esto. Si la población creciera el 0,8, que es lo más probable, esto. Y si creciera el 2%, esto. Supongamos que nos ponemos esto como meta. Esto resuelve muchos problemas en la Argentina. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para crecer a esa tasa? Entonces, fortalezas, debilidades y ventajas comparativas, ya lo sabemos, amplio territorio, recursos naturales, clima favorable, baja exposición a desastres, población con elevado nivel de formación, aunque decadente, gran mejora de la productividad del campo y de otros sectores cuando enfrentan la competencia. Es notable, cuando enfrentan la competencia, el sector manufacturero mejora muchísimo la productividad, pero es mucho más cómodo no enfrentarla. El país es un acreedor neto del mundo. Sorpresa, pero todo privado y depositado en el exterior. Y eso es un problema de confianza y de haber sido estafado permanentemente. El sistema financiero es sólido y pequeño. La tasa de ahorro puede estar subestimada. Y existen grandes oportunidades de crecimiento si se regresara la confianza y se libera el espíritu creativo de los argentinos. Debilidades, cultura rentística, tendencia a gastar siempre de más y siempre en consumo. Las mejoras de los términos de intercambio siempre se destinaron a gastar y a gastar en consumo en lugar de ahorrar para los momentos malos. Baja tasa de ahorro e inversión, infraestructura insuficiente, distorsión de precios relativos y dificultades para competir por los elevados costos argentinos. Elevada carga impositiva dedicada a financiar un gasto público altamente improductivo, elevado costo financiero, elevado costo de las regulaciones. ¿Existen soluciones mágicas? No. Y voy a dar un ejemplo. Todos ustedes saben que llevo un año estudiando vaca muerta y vengo hablando de vaca muerta, no voy a hablar demasiado, pero para que tomen nada más que vaca muerta. Tiene un impacto directo en el PBI, incrementa el valor agregado del petróleo y de gas, generación eléctrica, refinación, transporte. Hay impacto directo, que son los multiplicadores, por los insumos que usa y el incremento en la producción de los productos demandados por los proveedores.
Hay impacto secundario por disponibilidad y baja del precio del gas. Fertilizante, petroquímica, actúa como una devaluación interna, su impacto total se vería en otros sectores. Y elimino la restricción externa. Esta idea que Argentina tiene una restricción externa es una estupidez. Tenemos restricciones externas y gastamos de más. Claro, tenemos restricción como cualquier familia para gastar de más. Si hacemos las cosas bien hechas, no tenemos ninguna restricción externa. ¿Okay? Nosotros queremos gastar de más y tener la plata para gastar de más. Eso es lo que queremos. Ahora, esta es la combinación de precio de petróleo y de gas y de tasa de descuento que hacen viable o inviable a un recurso. ¿Qué pasó en los últimos 20 días? El riesgo país pasó de 800 a 1.800, por lo tanto la tasa de descuento se vino para acá. ¿Y qué pasó en los últimos 20 días? Me congelaron el precio, digamos, del combustible, lo cual baja el precio del petróleo, y automáticamente pasé todo a inviable. Entonces el milagro argentino, el gran potencial de Vaca Muerta se acabó, temporalmente. La otra cosa importante es, Vaca Muerta no es hereditaria. A diferencia de lo convencional, donde yo perforo y va bajando 5% por año, acá yo perforo y baja 70% en el primer año. Entonces tengo que estar perforando permanentemente. Por lo tanto, para mantener la actual producción de petróleo y de gas, yo necesito invertir 4.000 millones de dólares por año para mantenerla. Y si hago estupideces, no voy a invertir nada. ¿Ok? Entonces, tenemos el potencial. Esto me podría agregar un punto del producto a la tasa de crecimiento de Argentina. Pero lo que hemos hecho en realidad es que ahora se paralizó todo. Sigamos. Restaurar equilibrios macroeconómicos. Restaurar equilibrio macroeconómico es condición necesaria pero no suficiente para elevar la tasa de crecimiento. ¿Qué son? Eliminar los déficits gemelos. No podemos vivir más allá de nuestros medios. No puede haber déficit fiscal, no puede haber déficit externo. Hay que estabilizar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si no se estabiliza el tipo de cambio, no se erradica la inflación. Hay que erradicar la inflación. Con la inflación no se convive, se la mata si no nos mata a nosotros. Pero nosotros siempre para allá. ¿Para qué? Para cumplir objetivos políticos de corto plazo que a la larga destruyen a Argentina. Bajar la inflación es un fenómeno complejo. En el largo plazo es un fenómeno monetario. Corto plazo tiene que no haber déficit, no haber emisión, estabilidad del tipo de cambio y desindexar la economía. ¿Okay? La última vez que se hizo fue convertibilidad, que en 2 meses desapareció la inflación. Hay que establecer reglas de juego estables, creíbles y claras, y hay que mantenerlas. Esta baja del riesgo país disminuye la tasa de descuento, incentiva la inversión, disminuye la inestabilidad, stop and go, como todo el tiempo, tengo un minuto todavía. La estabilidad cambiaria ayuda, digamos, el costo. Argentina es una economía bimonetaria, en realidad es dolarizada. Es dolarizada de hecho y es especificada por decreto. Es el viejo tema, animémonos y vayan. Yo me dolarizo, pero el país no. ¿Ok? Entonces, posibilidad de dolarizar es cero. Pero no basta con restaurar con los equilibrios macroeconómicos. Eso me puede agregar medio punto, un punto de crecimiento. Yo tengo que hacer reformas estructurales. ¿A qué? A generar empleo, a incrementar la inversión, a mejorar la productividad y a aumentar la competitividad. Eso tienen que ser los objetivos. Ser competitivo no es un problema de tipo de cambio. Ser competitivo es que la empresa que compite con el extranjero, ya sea como exportadora o importadora, gane plata. Y para eso hay que mirar todo el balance. Tipo de cambio es puramente la relación precio de venta a insumos comerciables. ¿Y el costo laboral? ¿Y el costo tributario? ¿Y el costo de los intereses? ¿Y otros costos? Si yo no bajo todo eso, yo tengo un problema.
Acá tienen ustedes el ingreso público tributario y no tributario consolidado y el gasto público. Esto es imposible. Yo tengo que tener equilibrio fiscal y tengo que bajar los impuestos. ¿Cómo hago para bajar los impuestos? Que Argentina tiene el doble de carga tributaria que Asia, con impuestos como ingresos brutos, impuestos a las exportaciones, impuestos a los débitos, absolutamente, digamos, distorsivos. ¿Cómo hago para bajarlo sin tener déficit fiscal si no bajo el gasto público? ¿Cómo hago para bajar el costo financiero si no bajo el riesgo país y hago que la gente tenga, digamos, interés por el peso? ¿Cómo hago para bajar el costo de las regulaciones? Vamos por pedazos. Ya voy a terminar, perdón. Esta es la carga impositiva. 8 impuestos, hay más de 100 impuestos, 8 impuestos cubren todo, de los cuales algunos son totalmente distorsivos. La gente dice impuestos a los débitos y a los créditos es 0,6 por 1000. Si ustedes toman la recaudación contra el total de las cuentas corrientes, 52%. Me roban 52% de mis cuentas corrientes por año, porque es un impuesto, ingresos brutos. Otra estupidez. Ahora están discutiendo en el campo petrolero si guardo gas, si le voy a cobrar regalías al productor o después de guardarla o en ambos lugares. Digamos, realmente locuras. Aportes y contribución a la seguridad social. Prestaciones. La gran baja de la década del 90 fue claramente el pasar al sistema privado. Este es el déficit primario y este es el déficit sin seguridad social. Ahí tienen la cantidad de trabajadores y cuántos de esos trabajadores son que aportan y que no aportan. 59%. La carga impositiva en Argentina para alguien que paga los impuestos contando el impuesto inflacionario, 60% del PBI. Se compara contra 20, 22 en los países asiáticos. Bueno, esto último quiero mostrar. Consumo público y privado. Hemos aumentado 10 puntos del producto el gasto en consumo. Cuando el país lo que necesita es aumentar la inversión sin recurrir al aporte externo. Con lo cual lo que necesita es bajar básicamente el consumo para aumentar el ahorro. Entonces, ¿qué necesitamos? Y con esto termino. Equilibrios macro, reforma laboral que baje el costo laboral, reforma tributaria, reforma financiera, bajar el déficit externo, erradicar la inflación, seguridad social, abrir la economía, digamos, pero bajarle los costos a la gente para que pueda competir. Y todo es considerado en la Argentina políticamente incorrecto. Por lo tanto, levantar la tasa de crecimiento en la Argentina no es una tarea difícil desde el punto de vista económico. Sabemos lo que hay que hacer, pero es una tarea casi imposible desde el punto de vista político, mientras los argentinos sigamos pensando totalmente al revés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que las presentaciones estuvieron muy buenas. Yo voy a hacer simplemente un comentario con derecho a réplica, habiendo escuchado las dos presentaciones. La primera me da un poco más de certidumbre, a pesar de que, se tienen que dar ciertos factores para lograr especialmente el problema monetario que tenemos y de deuda y de repago. En el segundo caso, el tema del más macro a largo plazo, Argentina tiene el objetivo de bajar el índice de pobreza que tiene, que está en torno a, 32, 33%. Ahora, para bajar el índice de pobreza hay que crecer en forma constante y sostenida por los próximos 10 o 15 años en torno al 4 o 5%. Pero para lograr eso es muy difícil, especialmente si uno quiere, como vos decías recién, Ricardo, quiere ser competitivo. Esta idea es muy difícil con el costo del dinero que hay hoy,
con la carga fiscal, con la carga laboral, con la carga previsional, un poco más de incertidumbre respecto de lo que comentaba Carlos. Pero me gustaría que hagan una reflexión respecto de eso para terminar, porque ahora qué, digamos, ¿no? ¿Cómo salimos? Recién decías, vos muy bien Ricardo, es que, fíjense, bajaron la alícuota del IVA a los productos básicos y se armó hubo demandas judiciales, o sea, nadie quiere perder, y lo que es peor es que nadie se despoja de su egoísmo en pos del país. Entonces, a mí me gustaría que hagan una reflexión de eso como para terminar. Dale. Mi última frase, en realidad, plantea el gran dilema para la Argentina. Nosotros no tenemos 100 años de decadencia porque el mundo nos maltrató. Tenemos 100 años de decadencia por nuestros propios errores. Con toda nuestra riqueza y potencial, tenemos 100 años de decadencia. El problema es que todavía no hemos aprendido por qué decaímos y seguimos buscando soluciones mágicas. Todo lo que yo acabo de decir, hay que hacerlo en forma simultánea. Mi impresión es que Argentina estaba comenzando a avanzar la idea de alguna de estas cosas. Ustedes me invitaron a esto, AEA tiene una reunión el 4 de septiembre, me invitó a dar una charla exactamente sobre eso. He tenido visitas, digamos, de funcionarios y parlamentarios tratando de ver esto. Pero esos son pequeñas mentes, digamos, o pequeños esfuerzos en un país que piensa exactamente al revés. El país piensa, ¿qué me vas a dar? A mí no me alcanza, ¿qué me vas a dar? Cuando el tamaño de la torta, desde el 98 para acá, solo creció 11% per cápita. Y nosotros hemos aumentado 10 puntos del producto del consumo. Hemos dado tickets para comer en una torta que no crece. Y por definición, lo que tenemos es permanentemente una lucha entre sectores para recuperar su máximo precio relativo, que es parte de la inflación, que si sumamos las aspiraciones, da 3 veces el PBI. Nosotros necesitamos sentido común y estadistas que entiendan y que expliquen a la población y que traten de conseguir el apoyo de la población. No es fácil, pero hay otros países que lo hicieron. Entonces, mi única esperanza al hablar de esto no es que yo crea que esto es fácil, es lo que yo creo que hay que hacer y que de alguna manera transmito para ver si entendemos que si no vamos a seguir con pobreza, con nuestros hijos abandonando el país, digamos, con cada vez más marginalidad y con todo lo que enfrentamos en este momento. Yo complementaría, digamos, habiendo vivido de cerca este último proceso. Primero, en términos, siempre son las 3 cosas: liderazgo político, capacidad profesional y demanda de la sociedad. Que la sociedad demanda, como acaba de decir Arriazu, es tal cual así, la sociedad y sus sectores. Por eso, en orden de causalidad va tercero. En orden de causalidad va tercero. Solo la sociedad va a revertir su idea hacia un modelo como el que acabamos de ver a partir de resultados. Porque le hemos vendido en esta última instancia tanto la vuelta al mundo y el gradualismo como un evento en sí mismo, que dado los resultados obtenidos del programa, 3 años de recesión sobre 4, con 50% de inflación, la sociedad, y lo muestra la PASO, ha reforzado su idea de razonar como razona. Quiere decir que eso es tercero. Por lo tanto, nos quedan 2 cosas: la capacidad profesional de solucionar esto
y el liderazgo político. Quiero entrar un minuto en la capacidad profesional, compartiendo con Ricardo el 90% de las cosas que dice, porque lo conozco hace muchos años, no te quiero hacer veterano, pero de alumno, de montones de cosas. Yo discrepo en términos del manejo profesional, porque yo creo que, por ejemplo, acá estamos frente a un buen ejemplo. El presidente Macri en diciembre del 2015, aún con algunas ideas, dejó en manos de profesionales lo que hay que hacer y hubo mal diagnóstico y mala praxis. Yo no comparto la idea de que todos los profesionales creemos en lo que acabamos de escuchar. Para nada, no nos engrupamos, así que me pongo primero en la fila. Es mentira que es fácil porque los profesionales tenemos diagnóstico, mentira, o por lo menos no mentira, yo discrepo con esa idea. Y este es un muy buen ejemplo, este es un muy buen ejemplo. Entonces, lo único que queda ahí es el olfato del liderazgo político. El liderazgo político es aquel que ha hecho cuestiones de ir para allá cuando las cosas aparentemente van para allá. Puerto Madero se hace por liderazgo político, Panamericana se hace por liderazgo político y todas las reformas, fondos de pensión se hace con una buena idea técnica y liderazgo político. En general, la gente se opone a esas cosas y la política se opone. Yo recuerdo que se ataban por razones de ecología y política a los árboles en la General Paz para que no se ensanchara, o en la Panamericana lo mismo, intendentes, que algunos descendientes siguen en el cargo, y hoy el argumento es que quedó angosta. Entonces, el progreso es así, depende, primero y fundamental, del liderazgo político. Segundo, de la conjunción profesional de dotar a la política de un diagnóstico concreto y soluciones, en la que no es nada fácil ponernos de acuerdo. Porque esto que acaba de mostrar Ricardo, que comparto en un 90%, yo no sé si se lo llevas a la profesión y comparte lo que has dicho. No nos engrupamos. Y la tercera cuestión es la demanda social. La demanda social va a continuar así, va a querer crecimiento, renta y pagar pocos impuestos. Y yo digo, ¿y qué esperábamos? ¿Otra cosa? Entonces es la misma sociedad que va a otros lugares del mundo y admira los bienes públicos, la limpieza, la higiene, la educación, y cuando viene acá no está dispuesta a hacer el esfuerzo para ese tema. Por lo tanto, coincido en los tres factores: política, instrumental y diagnóstico, y demanda social. No es inocuo el orden de esos factores. Antes de cerrar, Ricardo, querías hacer otro comentario. A un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Era todo junto en busca de la gran dinámica. Adam Smith era un filósofo social, Karl Marx era un filósofo social, tenían diferentes visiones, pero todos miraban la gran dinámica. La especialización hizo que cada profesión se vaya a su propio cuartito, no entienda la visión general y por lo tanto proponen soluciones de laboratorio. Es absolutamente imposible si no hay acuerdo político, liderazgo y compañía. Comparto que la profesión está dividida y que él tiene 90%, otros estarán con 20%, lo que yo dije. En realidad es sencillo. Vayan a ver todos los países que crecieron al 5% por año y ahí uno puede ver las cosas que hicieron. ¿Ok? Entonces ya ni siquiera es discutible. Pero si yo hablo de apertura, va a haber alguien que hay que priorizar el mercado interno. Digamos, ¿y cómo voy a competir, digamos, si no puedo competir y la industria infante, que ya es anciana y sigue siendo infante? Comparto con él completamente que se necesita liderazgo y entendimiento. Parte de la profesionalidad es que pusiste profesionales de manejo de empresa al manejo del sector público, que por definición es un problema de habilidad, de transar y de conseguir apoyos. Un jefe de una empresa toma la decisión y ya está. En política y en economía no es así. Digamos,
él básicamente me dijo anciano, cosa que es cierto. Digamos, nada más que para que sepan. Te dije maestro también. La dejate primera vez joder. que hablé en IDEA fue hace 43 años. Se llega maestro de anciano. Así es. Hace 43 años. Pero eso me da una ventaja. He visto crisis en Argentina desde el año 68, de diferentes posiciones, y he visto crisis en el mundo del 68. Para manejar crisis hay que entender cómo manejar crisis. Debo decir, digamos que acá no tenemos mucha gente con experiencia de manejar crisis. Pero lo que nos enseñan las crisis son siempre lo mismo. Ese fue mi libro. ¿Qué podemos aprender de la crisis? Y nosotros seguimos repitiendo los mismos errores por lo que él está diciendo, porque no hay unanimidad y sigue prevaleciendo la política como una forma de ascenso social, el Estado como un botín de guerra y el gasto público como una forma de comprar votos. Qué interesante lo que dijeron los dos, que es lo que estamos buscando justamente con esta semana del management, digamos, juntar a los profesionales de cada especialidad y que se nutran para generar nuevas ideas. Y la verdad, nuevamente muchas gracias, las presentaciones estuvieron pero muy buenas, daría para hablar 2 horas más, pero por un tema de que tenemos todo el evento con distintas presentaciones vamos a terminar acá. Muchas gracias nuevamente y bueno, ahora un aplauso para el